ponga mucha atención a esta entrevista, es tiempo de hablar de emprendedores como cada martes y esta vez abordamos el Proyecto Vive. De verdad ponga mucha atención, es un proyecto muy interesante y que de acuerdo con datos proporcionados por quienes lo encabezan, en 2 años más de 38,000 mujeres en situación de vulnerabilidad han emprendido un negocio, accediendo a un empleo formal u obteniendo un ascenso a través de la capacitación, esto en 197 municipios de 28 estados del país. Para explicarnos en qué consiste este proyecto, hoy nos acompaña Claudia Ivonne González, ella es coordinadora de este programa. Claudia, bienvenida, muchísimas gracias y muchas felicidades por este proyecto. Muchas gracias, Alejandra. Pues Proyecto Vive se trata de empoderar a las mujeres, brindando principalmente capacitación, pero bueno, pues tú cuéntanos, sí. ¿De qué se trata? Sí, Proyecto Vive es un proyecto de capacitación a mujeres en situación de vulnerabilidad. Y lo que hacemos es capacitarlas en promotoría, ventas, atención al consumidor, otras habilidades blandas como cómo hacer su currículum, cómo presentarse a una entrevista de trabajo, el derecho a la no discriminación. También tenemos 10 hubs de emprendimiento en todo el país. Hay uno aquí en Ciudad de México donde las capacitamos para reforzar sus proyectos productivos, es decir, sus emprendimientos, sus microempresas, sus puestos de garnachas, de antojitos, lo que sea que ellas estén emprendiendo, y si no, para que lo arranquen. A lo mejor hay una mujer por ahí que nos escucha, claro, que tiene ya años pensando, no se atreve porque no siente que no tiene la preparación suficiente. No hay problema, en Proyecto Vive las recibimos con los brazos abiertos, solamente necesitan saber leer y escribir y tener más de 15 años. Y si quieren emprender un negocio, tienen que tener su idea de negocio o su negocio funcionando. Si no quieren emprender un negocio y quieren que les colaboremos con encontrar un trabajo formal, entonces solamente se viene a la capacitación, no cuesta nada. Nos pueden encontrar en redes sociales en Proyecto Vive MX o en el teléfono 55 73 71 91 41, por ahí va a estar apareciendo. Ahí está en pantalla. Perfecto. Y pues una capacitación que también en cualquiera de los cursos que vemos también viene un componente de prevención de violencia contra niñas y mujeres. Que principalmente ustedes se enfocan en este sector, el sector de las mujeres vulnerables que son víctimas de violencia, en algún tema relacionado a alguna adicción, mujeres en situación de calle. Platícanos más de esto. Sí, en realidad nosotras vamos y buscamos a las mujeres que más puedan obtener provecho de un proyecto como Vive. Pero también recibimos a cualquier mujer que tenga la intención de hacerle un giro a su vida, de refrescar sus ideas, de conocer otras mujeres con otros proyectos, que a lo mejor nos está escuchando y no está segura si vive una situación de violencia. En Proyecto Vive despertamos la conversación en torno al tema también. En fin, pues bueno, es una asesoría integral, un apoyo para todas. Los lapsos de tiempo, platícanos. Yo tengo la idea, soy una mujer, estoy escuchando esta entrevista, tengo pues pensado algún emprendimiento, quiero ir con ustedes. ¿Cuánto tiempo va a durar la capacitación que ustedes me van a ofrecer, este acompañamiento? ¿Hay un tiempo ya definido? Sí, hay sesiones tan cortas, cursos tan cortos como 10 horas, 22 horas, 42 horas y para el hub de emprendimiento son 48 horas. Ok, los requisitos, nos decía, solamente es ser mayores de 15 años. Sí, y saber leer y escribir. Oye, platícanos ahora de los resultados. ¿Los han medido después de acercarse con las mujeres? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado el beneficio para ellas? Sí, pues fíjate que arrancamos hace 3 años y la gran mayoría de las mujeres pensamos que se iban a querer colocar en un empleo formal, pero no, encontramos que a medida que pasa el tiempo, el 50% de las mujeres quieren emprender. Y también, bueno, es una de las recomendaciones para salir de la pobreza, que las mujeres emprendan, porque no existen en el país esquemas que les permitan a las mujeres salir a trabajar de tiempo completo. Claro. ¿No? Necesitarían guarderías, sí, sobre lugares todo si eres madre de familia. Exactamente. Entonces, para ellas es mucho más flexible emprender un negocio. Eso es lo que encontramos. También en la evaluación independiente del año pasado encontramos que las mujeres de Vive, después de que se han ocupado de sí mismas, desarrollan algo que se llama capacidad de agencia. La capacidad es cuando tú ya no solo te preocupas por ti, sino por el entorno y mejorar el entorno. De hecho, ya después de las elecciones del año pasado, muchas de las mujeres de Vive se lograron incorporar a algunos puestos de representación de mujeres, es decir, son regidoras,
son comisariadas ejidales, directoras de institutos de la mujer, en municipios, si tú quieres, apartados, pero a nosotras eso nos da un indicio diferente. Oye, Claudia, y que bueno, pues sí se está haciendo algo, hay que decirlo, instituciones como ustedes, organizaciones, asociaciones, pero aún pues hay muchos pendientes, lo platicábamos previamente a esta entrevista, me decías, hay 110 años de rezago de género entre las mujeres y los hombres. Sí, fíjate que justamente The Trust for the Americas, que es la organización que implementa Vive en México, nos damos a la tarea de hacer proyectos y también programas que apunten justamente a alcanzar la igualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino también justamente ahorita que acabamos de escuchar, entre personas con discapacidad y sin discapacidad. También tenemos proyectos con personas jóvenes. Pero sí, para nosotras es muy importante, para el caso de México, hacer acciones que nos apunten poco a poco a la igualdad, y eso se logra con educación, con la erradicación de la pobreza, con una vida libre de violencia. Y acompañamiento, la verdad también hay que decirlo, es pieza clave. Queremos darte las gracias, Claudia González Martínez, coordinadora del Proyecto Vive. Vemos nuevamente en pantalla el teléfono para que se pongan en contacto con ustedes a través de sus redes sociales, @Proyecto Vive MX. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Alejandra, buenos días. Buenos días a ti, muchísimas gracias nuevamente.